soy Raquel y hoy en Veganamente vamos a hacer un paté de tomates y calabaza. ¡Delicioso! Quienes me sigáis ya habréis visto que ya tengo compartida una receta de este paté que es, bueno, sobrasada, paté de tomate, sobrasada, como lo queráis llamar. Pero esta es una evolución de esa receta en la que he incorporado unos ingredientes diferentes y que yo creo que queda... A ver, la otra está muy rica, pero esta está un pelín mejor, así que bueno, ahí tenéis para comparar las dos recetas. Para hacerla vamos a necesitar almendras, calabaza asada, miso, comino, pimienta negra, orégano seco, tomates deshidratados, dientes de ajo, pimentón dulce o picante o una mezcla de ambos y aceite de oliva. Como os habréis fijado, la sal no está entre uno de los ingredientes para esta receta y eso es porque los tomates que yo utilizo tienen un ligero sabor salado. Entonces eso es lo que tenéis que valorar dependiendo del tomate que uséis, puede necesitar sal o no. Lo primero es rehidratar los tomates durante 2 horitas más o menos en agua bien caliente. Trituramos primero la almendra. Incorporamos los tomates y el ajo. Quiero aclararos una cosa, si tenéis un robot de cocina que sea potente, todos estos pasos os los ahorráis. Echéis todos los ingredientes dentro y os olvidáis de todo, pero como el mío no tiene mucha potencia, se lo voy incorporando poquito a poco para asegurarme de que queda todo bien triturado. Incorporamos la calabaza. Ahora, si ahora ya todo esto es blandito, lo incorporamos todo junto de una vez. El miso, el comino, orégano, pimienta al gusto, pimentón. Si es ahumado, mejor, porque le va a dar un sabor más rico. Y el aceite de oliva. Y este es el resultado. ¡Veganízate! Encontraréis los ingredientes detallados de esta receta abajo en la cajita de descripción junto con todos los enlaces a mis redes sociales. Y por si queréis variar con los tipos de patés, también encontraréis una lista de reproducción con todos los patés que tengo compartidos ya. Y nada más por hoy. Si os ha gustado esta receta, dejadme un like bien gordo, compartirla con todo el mundo, suscribiros, dadle a la campanita para que os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!